Estamos en un nuevo capítulo de este curso sobre Adobe Portfolio y en esta oportunidad vamos a personalizar, bueno, era agregar y personalizar el formulario, pero ya como ven está agregado. Aquí únicamente lo vamos a personalizar y nos va a quedar muy bien. Primero vamos a mejorar lo que es esto de el título o el encabezado. Le vamos a quitar un poco de margen y la parte inferior también que quede de esa forma por ahí. Y aquí vamos a agregar un texto. Ese texto dirá lo siguiente: bienvenidos al área de contactos, bienvenido al área de contacto. Será un placer atender sus consultas. Y listo, pongo punto. El texto, yo creo que está bien ahí, no lo voy a quitar, no le voy a quitar el color, solamente voy a quitarle un poco de lo que es el margen superior, lo voy a dejar a un 10 y aquí se lo voy a dejar a un 20 de esa manera y ahí lo tendríamos. Ahora sí, vamos a entrarle a este formulario y como primera parte vamos a irnos aquí y le damos en personalizar. Aquí nos aparece este cuadro en donde vamos a trabajar uno a uno. Vean, aquí tenemos los campos que vamos a solicitar a las personas que quieran contactarnos. Vean, aquí por ejemplo, nombre, le damos aquí y si le damos en donde dice etiqueta, editar etiqueta, se refiere a esta que aparece arriba. Por ejemplo, de name le ponemos nombre y le damos enter. Recuerden que es enter. Aquí se puede ver que ya fue cambiado el texto. Además, podemos cambiar, editar el texto marcador y esto es lo que está dentro. Es, en vez de que diga your name, que diga su nombre y ponemos los 3 puntos. Recuerden que es enter para que se cambie. Otra cosa que podemos cambiar es convertir campo de formulario en opcional. ¿Qué significa esto? Que la persona puede escribir su nombre o no. La verdad es que no es recomendable. Es recomendable que siempre sea un campo obligatorio. Siempre. Lo siguiente, el área de el correo, editar etiqueta, la etiqueta es la que aparece encima y en vez de que diga email address, que diga correo, correo, nada más. Y le damos enter. Además, vamos a editar el texto de marcador que aparece en el centro y vamos a poner su correo. Listo, enter. Ahí lo tendríamos. Lo siguiente, el mensaje. El mensaje que vamos a solicitar, le vamos a dar primero editar etiqueta, eh, mensaje, mensaje, enter. Además, en vez de que diga your message, que diga editar texto, que diga es, vamos a ver, escriba su mensaje. De esa manera y los 3 puntitos le damos enter y aparece de esa forma. Vean cómo lo vamos personalizando y recuerden que aquí tiene que estar en obligatorio. ¿Ok? Si queremos inhabilitar uno de ellos, simplemente le daríamos aquí y desaparece en el caso que quisiéramos quitarlo. Otra cosa, si queremos pedir algún otro dato, alguna otra información, perfectamente lo podemos hacer agregando un nuevo campo. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Vamos a ver, vamos a editar la etiqueta que diga teléfono. ¿Por qué no pedir el teléfono para una atención más personalizada? Le damos OK y además lo vamos a editar como un campo obligatorio para que sea un requisito que el cliente sienta que se está pidiendo esto como parte
de una atención más personalizada. Ahora, ¿dónde queremos colocar este campo? Lo vamos a colocar después del correo. ¿Y cómo hacemos? Lo arrastramos por acá y lo colocamos ahí. Si le damos en listo, ahí tendríamos el formulario. Sin embargo, nos falta aún más. Vamos a darle en personalizar nuevamente. Voy a ponerlo por acá y vean aquí que dice opciones del formulario. Déjenme ver algo. Quiero ver. Voy a irme aquí a opciones de formulario y vean que aquí aparece un correo. Este correo lo vamos a cambiar. Aquí es donde nosotros vamos a poner el correo al cual nos llegará todo lo que nos ingresen los usuarios. Es decir, todo lo que escriban los usuarios en este formulario es a este correo que nos llegará. En mi caso, yo pondré info@edwinbravo.com. Ahí me llegará todo lo que me escriban acá. Además, la anchura del formulario será el 100% centrado, superior, un píxel inferior, 40 píxeles. Y ahí, esto es muy importante. A este correo es donde nos llegará todo lo que nos escriban. ¿Ok? Importante. Etiquetas de formulario. Las etiquetas de formulario son todas estas que aparecen arriba, en la parte superior de cada uno, las que acabamos de cambiar el nombre. Es decir, cada una de estas, nombre, correo, teléfono, mensaje. Vean que aquí esto es importante que lo sepamos, que no le cambiamos el color aquí, sino hasta en esta opción de dice etiquetas de formulario. Aquí está en color negro, pero nosotros la podemos poner en color blanco y vean que se ve súper diferente. Aquí podemos elegir el tipo de fuente. Lógicamente trabajamos con nuestra fuente que hemos elegido, el estilo regular. Aquí podemos trabajar si queremos que sea negrita, si queremos que sea cursiva, si queremos que sea toda mayúscula. Y yo creo que lo vamos a dejar en así como viene, mayúscula la primera, nada más. ¿Y qué significa el asterisco? Que es un campo obligatorio. Si queremos poner al centro la etiqueta o dejarla en su posición. Los márgenes son estos, los márgenes que podemos trabajar para separarlos un poco, pero yo creo que está en una buena proporción. Lo dejaremos ahí. Campos de formulario. Aquí ya nos metemos en los campos de cada uno del formulario. Vean, tenemos la fuente. La fuente la vamos a cambiar también por esa. Le vamos a bajar el tamaño a un 14, es decir, 14 píxeles. Lo demás lo dejamos tal cual, que sea tirado hacia la izquierda. El texto, este color negro. El color de fondo, este es el color de fondo que si nosotros lo podemos elegir acá, vean ese color no me gusta, lógicamente es una muestra o este o el que ustedes elijan. En este caso voy a darle en cancelar para que vuelva al color que ya traía. El borde, los bordes nosotros los podemos trabajar, vean ese color rojo o ese color turquesa, que no se ve mal, le voy a dar en cancelar para que quede en su color por defecto. ¿Qué más? En el área de márgenes todo está bien, creo que está perfecto. Y vamos a llegar a lo que es botón de enviar. En vez de que diga submit, que diga enviar. Entonces vamos a personalizar la fuente que tenga un 15 píxeles, una altura de 40 píxeles. Es un botón, podemos darle incluso 50 píxeles para que se vea así grande, robusto, un relleno de 25. Lo podemos poner en el centro a la izquierda, se ve mejor a la izquierda, por cierto. En el centro no me gusta mucho, es como mejor a la derecha. Aquí nos vamos a ir a normal y es aquí donde vamos a cambiar, en vez de que diga submit, que diga enviar. El tipo que sea sólido, el estilo igual y qué más, el fondo del botón creo que está bien, el color del texto blanco, la opacidad la podemos bajar, pero creo que está más que perfecta. Finalmente, vean que al pasar sobre el botón no hace nada. ¿Que tenemos que hacer para que
cuando pasemos por encima de él, cambie de color. Tenemos que venirnos acá donde dice pasar por encima y que cambie de un color a otro, que puede ser, vamos a ver, vean, quiero que me entiendan lo siguiente. Estamos aquí en normal. El color de texto es blanco, el fondo es como un gris. Entonces queremos lo siguiente, que cuando pasemos por encima el fondo se vuelva blanco y el texto se vuelva negro. Eso lo hacemos donde aquí en pasar por encima. El texto, ¿en qué color lo queremos? Lo queremos en negro. ¿Ok? Y el fondo, ¿en qué color? En un blanco. Exacto, así. Y esto lo vamos a poner en, no, ahí que esté, que quede bien así. Y entonces cuando nosotros volvemos aquí, vean qué pasa si le damos en listo, ahí lo podemos ver que el botón cambia. ¿Ok? Volvemos a personalizar, movemos este cuadro por acá y finalmente llegamos a el mensaje de éxito. Una vez que se envíe el texto, el mensaje, ¿qué va a ser el texto que se va a mostrar? Va a ser un mensaje que aparezca aquí, thank you o simplemente nada. Por supuesto que es importante poner algo aquí. Gracias, por ejemplo, gracias por su correo o por su mensaje. En breve le responderemos. En breve le responderemos. 3 puntos suspensivos. Vamos a cambiar la fuente a esta. El color que sea blanco. Listo, que sea así. ¿Y qué más? Que sea centrado. ¿Qué más podemos ponerle? Y listo. Le daríamos en listo y vamos a darle en vista previa. Ahí tendríamos nuestro formulario ya personalizado totalmente con un color de botón y hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos a continuación en donde vamos a agregar dirección y botones de contacto.